Y vamos a hablar de la economía, pero vamos a hablar de la economía que nos llega, porque tiene que ver con el bolsillo, ¿no? Siempre nos llega, tarde o temprano nos llega la economía, pero está claro que habla de dónde nos ubicamos en la pirámide social de la Argentina en este segundo trimestre del 2025. ¿Cuánto tenemos que ganar para no ser pobres o para seguir sintiéndonos de clase media? Jorge Colina es economista, es presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, de IDESA, es especialista en afinar la mirada en estos temas y por eso lo convocamos y le agradecemos mucho su amabilidad. Jorge, ¿cómo te va? Adri Balaguer, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, a ver, se conocieron nuevos números que hablan de ingresos promedios que asustan, porque cuando uno empieza a sumar los sueldos de un hogar, de una familia tipo, no sé, de este lado, si querés, incluso de la General Paz, se da cuenta que no todo el mundo para ser de clase media llega a juntar 2.300.000, ¿no? Y hay gente que, obvio, tiene que pagar una prepaga, un departamento que tiene alquilado, el colegio de los chicos, y ahí se da cuenta que se le complica la cosa. ¿Hay una variación? ¿Ha cambiado algo en esta pirámide a partir de la llegada de Javier Milei? No, porque es una cuestión estructural. Digamos, la mediana del salario formal es de 1.200.000. Quiere decir que si papá y mamá tienen un trabajo formal, ambos, estarían pasando este umbral, digamos, de clase media. Obviamente que después viene el tema de si llegaron a fin de mes o no, dada el patrón de consumo que tiene la clase media. Ok, pero con 1.200.000 sos clase media. No, lo que yo digo es un trabajador medio en Argentina, formal, en blanco tiene que estar, gana 1.200.000. Ah, perfecto. Con lo cual en la clase media, en la familia tipo, si papá y mamá tienen un trabajo en blanco, pasan a la clase media. Bien, sí. Sí, no todo el mundo, pienso en los residentes del Garrahan, pienso en los docentes, o sea, y no por eso uno cree que o hasta no hace tanto no integraban la clase baja, ¿no? Y si un docente puede ganar 600, 700 tranquilamente, igual que un médico del Garrahan. Lo que pasa es que los médicos del Garrahan que están ganando bajo son los jóvenes. Son los residentes. Que en definitiva no tienen todavía hijos, claro. Y en el caso de los docentes están trabajando solamente 6 horas. Entonces pueden tener un cargo a la mañana y un cargo a la tarde. Ok, lo que se está dando un poco es confirmando o que ya con un solo sueldo no es mucha la gente que puede vivir, ¿no? Con un solo ingreso. Sí, lo que pasa es que también opera el hecho de que cuando la gente tiene más ingresos, luego tiene también más demanda de consumo. Claro. Y termina trabajando más. Es decir, aquel que gana 10 millones, termina diciendo no me alcanza para pagar los gastos del country y termina trabajando más también. Claro. O sea, no es que la gente en algún momento dice, bueno, ahora gano bien y me quedo acá. Hay algunas que sí, pero posiblemente sucede mucho esto de que cuando la persona empieza a obtener dinero, obviamente la demanda, o sea, sus expectativas crecen también, y termina que no le alcanza el dinero y termina trabajando más. ¿Esto se reproduce también en el interior del país? ¿Es un problema de los centros urbanos nada más? En el interior del país la gente es menos activa laboralmente. O sea, ahí es como que se resigna más a la falta de ingresos, porque también hay menos oportunidades laborales. Entonces, digamos, el interior, supongamos las provincias del norte, muchas veces la oportunidad laboral es el empleo público, y los trabajos en blanco, los trabajos en el sector privado, muchos de ellos son en negro, no están bien remunerados, y entonces la gente es mucho más pasiva, digamos, desde el punto de vista del mercado laboral. Y no hay una ambición de movilidad ascendente como por ahí hay en las ciudades. En las ciudades grandes, porque no hay tantas oportunidades. Claro. Acá en la ciudad de Buenos Aires, el otro día hablaba con un señor de eso de Cabify y me decía, hay mucho trabajo acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que también es muy caro todo y uno gasta mucho.
Entonces es como una vorágine así de, hay muchas oportunidades de trabajo, hay muchas oportunidades de generar ingresos, pero también hay muchísimas oportunidades de gastar esa plata, y por eso es que la gente termina trabajando mucho y diciendo no llego a fin de mes, pero la verdad que es porque sus expectativas también van creciendo junto con los ingresos. Ujú. A ver, ¿qué se toma en cuenta para medir la calidad de vida de alguien, ¿no? Digo, para saber si tenemos mejor o peor calidad de vida. ¿Qué cosas tenemos que evaluar? Los bienes públicos, es decir, los que el Estado debe dar. La persona va a tener buena calidad de vida, primero cuando viva segura, en términos de que no le van a entrar a robar a su casa, Ujú. que viva en lugares que no se inunden, que viva en lugares en donde pueda contar con luz, calefacción, refrigerarse en verano. Son todos servicios que da el Estado, Ujú. que muchas veces son muy deficientes dándolos. Entonces, por eso mucha población tiene mala calidad de vida, pero es porque el Estado es disfuncional, no funciona bien, no Ujú. funciona bien. Ujú. Y eso, digo, pasan los gobiernos y sigue teniendo una base. ¿Hubo algún momento que podemos marcar como que realmente hubo una mejora en esto, en la calidad de vida, en lo que el Estado, que bueno, manejaba un determinado poder político, devolvía más y hacía sentir que había una mejor calidad? No, hace muchos años que en la Argentina se deteriora cada vez más, y es porque el Estado es disfuncional en Argentina a raíz de que tenemos tres niveles de Estado. La nación, las provincias, los municipios. Hay una enorme confusión en quién tiene la responsabilidad de cada cosa. Claro, Entonces termina sucediendo que un funcionario nacional promete que va a hacer cloacas, cuando no corresponde que él haga cloacas, porque las cloacas las tiene que hacer el gobierno provincial y claro, municipal, claro. y cuando él hace ese anuncio, lo que hace, lo primero que hace el gobernador es decir, bueno, yo no hago nada, entonces que la haga él. Pero resulta que él, si hace, va a hacer unas cloacas insuficientes, Claro. el funcionario nacional, ¿no? Entonces, por eso la confusión de roles termina impactando en la gente en el sentido de que no terminan recibiendo los servicios que deberían recibir. Ujú. A ver, yo crecí escuchando que en la Argentina había más clase media que pobres, ¿no? ¿Eso fue variando en las últimas décadas o podemos todavía sostenerlo? ¿Y cómo es comparativamente con los países de la región, sin irnos lejos, con Uruguay, con Chile? Y el dato más señero es que en el año 2006, Argentina, Chile y Uruguay tenían el 30% de la población en la pobreza. Hoy Argentina tiene el 40% y Chile y Uruguay tienen cerca del 10%. Wow. Es terrible eso. ¿Y se pueden especificar las políticas que llevaron a Chile y a Uruguay a estar en una mejor situación? ¿Con qué tiene que ver? ¿Tiene que ver con esto que estamos hablando de la calidad de vida, las políticas? ¿Tiene que ver con las variables financieras? ¿Con qué tiene que ver? El primer dato interesante es que en los últimos 20 años, tanto en Chile como en Uruguay, gobernó la izquierda y la derecha. Y, Mm, y hasta incluso se intercambiaron. sí, o sea, Pero ellos siguieron en una senda de bajar la pobreza. No claro, importa si el que te gobierna es de izquierda o de derecha, total. en la medida que tengas un Estado que se preocupe por la calidad de vida de la gente. Y lo que pasó es que Chile y Uruguay, aun cuando los uruguayos son más estatistas, los chilenos son más privatistas, siempre tienen un Estado que se está preocupando para que la gente viva mejor. Y entonces da buenos servicios públicos, da buena educación, por ejemplo, eh, buena infraestructura, y entonces así es como va bajando la pobreza. En Argentina hemos estado peleando muchísimo entre el peronista y el antiperonista, entre la izquierda y el liberal, entre la derecha, y nunca y descuidamos los servicios que nos tenía que dar el Estado, y en definitiva el Estado abandonó a la gente, cobra impuestos, pero no da los servicios que debería dar, y entonces por eso es que se deteriora la calidad de vida en Argentina. Sí, porque a veces da la impresión digo, cuando uno ve por qué va tan poca gente a votar, ¿no? Y cómo esto está reduciéndose, que el enojo, está claro, de los argentinos continúa y tiene que ver con el enojo con la clase política, ¿no? Digo, nos quieren hacer ver que es con el Estado y por eso la motosierra en el Estado, como si esa fuese la solución. Y yo digo, creo que sigue siendo un enojo con la clase política.
que es la que tiene que preservar un Estado profesional y técnico, independientemente de del color político de que le toque gobernar. Pero acá lo que estamos viendo es que el color político que gana se apropia del Estado, pero no para dar buenos servicios, sino para prometer cosas que después nos da y obviamente beneficiarse personalmente. Total, necesitamos un Estado profesional, ¿no? De eso se trata. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por habernos ayudado a afinar la mirada por este lado de estas pirámides que rápidamente nos hacen sentir en crisis, ¿no? Aunque el dólar esté estable y la inflación parezca menor, bueno, son los números que hablan de nosotros. Muchas gracias por haber estado en Campo Minado. A ustedes, muchas gracias. Jorge Colinas, bueno, economista, presidente del Instituto para el Desarrollo Social de Argentina, de IDESA.